Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Lemus Pacheco de la carrera de Contaduría. El día de hoy les hablaré sobre Derecho. Los temas principales que veremos es los elementos del Estado, población, territorio y gobierno. Posteriormente hablaremos sobre el concepto de persona, sobre el federalismo y el Estado laico. Y por finalizar hablaremos sobre los elementos de validez y de existencia y los actos jurídicos o contratos. El primer tema es concepto de persona. En un primer sentido, la palabra persona se utiliza para tratar de lo aparente, de aquello que es visible u observable, una máscara de representación de lo que alguien es por fuera o que demuestra ser a simple vista. Pero también para el mismo término aplica un sentido de esencia, el cual son propias características de cada individuo, las cuales hacen cada ser humano diferente, como en la forma de pensar, expresarse o hablar. Dignidad humana desde el punto de vista del derecho natural y derecho positivo. Básicamente, el derecho natural es el que exige el respeto integral de la dignidad de cada persona en la búsqueda del bien común. A diferencia del derecho positivo, que el derecho positivo nos habla de la cuestión de la dignidad humana, se ha adoptado en varios de los instrumentos internacionales, en los cuales destacan la Declaración de los Derechos del Hombre y la Carta de las Naciones Unidas de 1945. ¿Qué es una persona jurídica, persona física y persona moral? Comencemos por la persona jurídica. Es el individuo que físicamente no existe, más bien como tal es una institución o una entidad creada por una o más personas, el cual cuenta con derechos y obligaciones. Persona física. Es cualquier ser humano existente físicamente, el cual adquiere derechos y obligaciones. En cambio, la persona moral no existe físicamente, sino más bien es una entidad jurídica e intelectual, pero sin embargo tiene obligaciones similares a una persona física ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Atributos de la personalidad jurídica de las personas físicas. El nombre, atributo por excelencia de las personas físicas, pues permite distinguirlas unas de otras. Se compone de dos partes, que son el nombre de pila y el apellido. Estos últimos solían ser de los padres, anteponiendo el apellido del padre y posteriormente el de la madre. El domicilio. Una persona física puede tener y tendrá varios domicilios. Simultáneamente, estos a su vez pueden ser de la misma ubicación. El estado civil. Este va más allá del matrimonio. Este se define como la relación jurídica entre una persona con su familia y los miembros que la componen. La capacidad. Este es, como su nombre lo sugiere, la aptitud de ser apto o adecuado para adquirir y ejercer derechos y obligaciones. Y por último tenemos el patrimonio. Si bien jurídicamente la definición puede ser un poco más compleja, coloquialmente podemos definir el patrimonio como todo lo que una persona tiene, así como lo que debe o deben. Atributos de la personalidad jurídica de las personas morales. Como primero tenemos el nombre. Este puede ser de dos formas distintas, denominación o razón social. La denominación es el nombre ficticio de una persona moral. Ejemplo, Venta de Estrellas S.A. La razón social es el nombre de uno o de todos los socios. Ejemplo, Robles, Estrada y Quintero. Domicilio. Es el lugar en el que se establece su administración. Cualquiera que sea el caso, el domicilio tiene diversos efectos legales: recibir notificaciones, cumplir con el pago de contribuciones, el establecimiento para la realización de actos jurídicos. ¿Qué es el Estado? Describe a la máxima organización política que se presenta en Europa a partir del siglo XIII, la cual centraliza el ámbito de las relaciones políticas en un territorio, con un mando político dominado por una estructura burocrática que ostenta el monopolio legítimo de la coacción y coerción. Elementos del Estado. Bueno, el Estado se define como la forma de organización moderna de la sociedad por virtud del cual
una población con identidad propia se desarrolla y evoluciona bajo el imperio de la ley y una autoridad lo suficientemente poderosa para mantener el orden social. Población. Se define como un grupo o más o menos extensos de personas que conviven o habitan en un determinado territorio, los cuales caracteriza su raza, idioma, cultura, costumbres y su religión. Territorio. Se define como la extensión territorial conformada por el espacio terrestre, el mar territorial y el espacio aéreo que bajo los lineamientos del derecho internacional son parte y propiedad de una nación o de un país. Gobierno. Se define como el conjunto de normas jurídicas que determinan la estructura y constitución de una nación, conteniendo las leyes y reglamentos que ordenan la convivencia social. También las instituciones creadas por la ley para hacer cumplir y cumplir con los fines del Estado. Forma de gobierno del Estado mexicano. En términos formales, debe decirse que México tiene un régimen democrático, un sistema de gobierno presidencial y una ideología capitalista. La primera forma de gobierno es república, un sistema de gobierno que se distingue por la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y porque sus gobernantes son elegidos democráticamente y periódicamente. Representativa. La elección de los gobernantes se efectúa por votación popular. Ello implica que los ciudadanos son representados por los gobernantes que eligen. Democrática. Además de ser una república representativa, el régimen político reconoce una constitución que establece la democracia como un sistema de vida y como un gobierno del pueblo. Federal. Una república federal, por lo tanto, es aquella formada por diferentes estados que cuentan con una cierta autonomía. Esto quiere decir que dentro de una misma república existen varios estados que disponen de gobiernos regionales y una determinada soberanía para regir sus asuntos internos. Laica. Un estado laico es el que defiende tanto la autonomía de lo público como la autonomía de lo religioso, el que brinda un trato igualitario al no favorecer ni promover opción moral alguna. Proceso de creación de las leyes en México. La primera es presentación de iniciativas. Una iniciativa de ley o decreto es el documento que los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para el estudio, discusión y en su caso aprobación. Después sigue discusión. Todo proyecto de la ley o decreto se discute primero en lo general, esto es en conjunto y después en lo particular, cada uno de sus artículos. La discusión se da alternativamente a favor y en contra, comenzando por el inscrito en contra. Los miembros de la comisión dictaminadora y los autores de la propuesta podrán hablar en más de 2 ocasiones, mientras el resto solo tendrá 2 intervenciones. Asimismo, tienen derecho de intervención las y los legisladores, para hechos o por alusiones personales, por un tiempo límite de 5 minutos. Aprobación. Se refiere al órgano del Poder Legislativo que conoce y tiene como atribución analizar y dictaminar en sentido negativo o positivo, según su propio criterio deliberativo, una iniciativa de ley, decreto o proyecto legislativo que haya sido aprobado previamente a la Cámara de origen. Y por último es la entrada en vigencia. El presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso de la Unión, puede realizar observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de origen para su estudio, dentro de los 10 días naturales, a no ser que, corriendo este término, hubiera el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones. ¿Qué son los hechos y actos jurídicos? Comencemos por los hechos jurídicos. Son hechos relevantes al derecho y producen efectos jurídicos, y como consecuencia del hecho se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Como ejemplo, podemos encontrar un contrato de compra y venta, en el cual se adquiere el derecho de exigir la cosa comprada por parte del comprador y exigir el dinero por parte del vendedor. Por medio del pago de efectivo, extingue la obligación con el acreedor.
En cambio, los actos jurídicos son hechos voluntarios que tienen la intención de producir efectos jurídicos. Puede considerarse al acto jurídico como una manifestación de voluntad que lleva la intención de crear, modificar o extinguir derechos y que produce los efectos que desea el actor o las partes involucradas, porque el derecho reconoce esa manifestación de voluntad como válida para producir efectos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y un acto jurídico? Un acto jurídico es una manifestación de voluntad para crear, modificar o transferir o extinguir un derecho con un resultado favorable para quien lo promueve la acción. Un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. ¿Qué es un convenio? ¿Qué es un contrato y sus diferencias? Un convenio es un acuerdo entre dos o más personas por el cual llegan a distintos pactos. En derecho, los convenios más destacados son los convenios reguladores y los convenios laborables. A diferencia, un contrato es la representación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar su igual distintos pactos que representen beneficios mutuos. El convenio, en sentido general, es acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. El contrato es el acuerdo de dos o más personas, al igual que en un convenio, pero en este caso, ese acuerdo de voluntades se da para producir o transferir obligaciones y derechos. ¿Qué es la relación jurídica y cuáles son sus elementos? Se denomina relaciones jurídicas al vínculo legal entre dos o más sujetos jurídicos, según el cual es posible que alguno exija al otro el cumplimiento de determinados términos acordados. Elementos de las relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas operan en base a 4 elementos básicos fundamentales. El primero es el creador o sujeto activo, quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación, ya sea de pago o de otra naturaleza. El segundo es el deudor o sujeto pasivo, quien es la persona obligada por la ley a cumplir el acuerdo previo o actuar de manera determinada. El tercero es el objeto prestacional, que es una acción regulada jurídicamente, como es dar algo en tenencia, dar algo en propiedad, hacer o no hacer. El cuarto y último es el vínculo jurídico y el vínculo de atribución, el mismo consagrado en la ley que le permite al acreedor demandar al deudor el cumplimiento de una acción determinada. Elementos esenciales de validez y de existencia. Los elementos de existencia son todas aquellas condiciones necesarias para que un acto jurídico surja y dé vida a la relación jurídica. Este se divide en dos, en consentimiento y objeto. El consentimiento es la voluntad humana para crear una relación jurídica. Oferta, propuesta de una persona a otra, y aceptación, es decir, sí. Objeto, se define como el conjunto de obligaciones de dar, hacer y no hacer que las partes puedan exigir sean cumplidas y cumplirse dentro de una relación jurídica. Y los elementos esenciales de validez son las condiciones necesarias para que un acto jurídico pueda sufrir sus efectos y consecuencias después de nacer, y al estar presentes se declara su validez. A faltar alguno de ellos, judicialmente se va a decretar su invalidez absoluta o relativa. Capacidad de las partes. Se define como la facultad que reconoce la ley a una persona para exigir por sí misma el cumplimiento de una obligación. Capacidad jurídica de goce. Capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad jurídica del ejercicio. Tener la mayoría de edad y un modo honesto de vivir. Clasificación de los contratos. Como primero tenemos los unilaterales y bilaterales. Los contratos serán unilaterales cuando una sola de las partes involucradas sea la que adquiera las obligaciones, mientras que en los bilaterales ambas partes adquieren obligaciones de recíproco cumplimiento. Después siguen los contratos onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos en los que hay beneficios recíprocos entre las partes y a la vez ambos emprenden una cierta cuota de sacrificio, como en el caso de las compraventas. Los gratuitos, en cambio, brindan el beneficio para una sola de las partes, dejando a la otra de las obligaciones, como el contrato de comandato.
Posteriormente siguen los contratos principales y accesorios. Los contratos principales son piezas autónomas de jurisprudencia, no dependen de nadie, mientras que los contratos accesorios son suplementarios a un contrato principal del que dependen. Y por último son los contratos instantáneos y de trato sucesivo. Los contratos instantáneos o de trato único son los que se cumplen al instante mismo de celebrarse, mientras que los sucesivos se cumplen en un periodo determinado y que puede o no ser periódico, con interrupciones o intermitentes según mutuo acuerdo de las partes. Como conclusión, diría que todos los temas vistos con anterioridad son de suma importancia en la carrera de Derecho o en la carrera de Contaduría, debido a que nos habla sobre las personas físicas y morales y también sobre los tipos de contratos y la clasificación de ellos. Creo que tiene un papel muy importante debido a que tenemos que tener un amplio conocimiento para poder auxiliar a las personas que lo necesiten o tengan problemas con algún tipo de estos temas.